Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud, ya listos para iniciar este tremendo programa que se viene relacionado con la prevención del suicidio. Creo que hoy, 10 de septiembre, si no me equivoco, es el día que se celebra la prevención del suicidio. Y realmente se parece un tema que ya es aburrido, que es cansado, pero es alarmante la situación que se vive a nivel mundial con respecto al suicidio. Muchas personas que probablemente nosotros ni parecen, personas que realmente están pasando situaciones difíciles de vida, que no logran levantarse y que nosotros como padres de familia, e incluso en las casas, en los hogares o personas de cualquier edad, no solamente con los adolescentes o adultos jóvenes, debemos de conocer los signos que están relacionados con el suicidio, signos de alarma, así como mitos y realidades y otros de los cuales la invitada del día de hoy nos va a comentar. La licenciada Iris Videa está con nosotros, ella es voluntaria del Teléfono de la Esperanza. Siempre damos apertura y apoyo al Teléfono de la Esperanza porque es un servicio gratuito donde cada una de las personas que están en el Teléfono de la Esperanza realmente dan de su tiempo, sin condición, sin pago, porque no hay beneficio de ningún tipo, más que el de servir y ayudar a los demás. Muchos de los integrantes del Teléfono de la Esperanza son personas que han pasado también, como todos en la vida, porque todos pasamos por momentos difíciles, situaciones donde necesitamos ser escuchados, donde tenemos en cualquier momento de la vida depresión, donde sabemos que todos tenemos derecho a ser tristes en algún momento, debido a situaciones que, como les mencionaba, nadie está exento de presentarlo, sin importar el estatus social, sin importar títulos, sin importar lo demás. Todos somos seres humanos y realmente tenemos momentos de sufrimiento. La mayor parte, gloria a Dios, logramos superar esa etapa, pero muchas personas no lo pueden hacer y realmente creen que solamente ellos y están adentro de un hoyito, así lo vemos a veces, y que solamente ellos están pasando por eso, pero realmente hoy venimos a decir que esto se puede superar. Y usted puede llamar incluso al Teléfono de la Esperanza al 150 para poder conocer un poco más acerca de ellos. Si usted necesita ser escuchado o una orientación, no es una consulta médica, no se pretende suplementar o más que todo reemplazar una consulta de un especialista en psiquiatría o un licenciado en psicología, no, es una orientación, el querer levantar a otro ser humano que necesita ayuda. Licenciada, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctora, qué placer estar con su audiencia, que es muy buena, importante, ¿ya? Porque son personas que están interesadas en aprender sobre su salud y la salud de otros. Entonces es un programa muy importante. Y qué bueno, con todo lo que usted nos ha introducido, lo agradecemos como Teléfono de la Esperanza, que su institución nos dé este espacio, porque en tema de prevención de suicidio, sí, hoy es el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Este día se dedica en todo el mundo a hacer campañas para la prevención, la promoción de la prevención del suicidio. El suicidio como una enfermedad más, como la diabetes, como un cáncer, está en este momento considerado como una enfermedad. Entonces, qué importante papel juegan los medios de comunicación en la prevención del suicidio. Ya lo vamos a ver más adelante. Y como hablábamos extra cámaras al principio, es importante comentar que en Honduras el suicidio a nivel de jóvenes en la banda de 17 a 35 años está incrementándose. El informe del Observatorio de la Violencia en su boletín de muertes por causas externas decía: entre enero y junio, ya 180 días, datos preliminares, hay 203 muertes por suicidio registradas. Probablemente haya otras que no son conocidas, no son registradas. Y entre ese porcentaje está el 39% en una población de 18 a 30 años, cosa que ha ido aumentando, porque antes la banda en la que se movían los mayores rangos de suicidio eran en adultos mayores o en las personas en lo que se llama en las crisis vitales, hasta los 40 años, de los 35 a los 45 años, que nos estamos preguntando qué he hecho con mi vida, qué estoy haciendo con mi vida hasta ahora,
Hay autores, los autores distintos de la teoría de la personalidad. Erikson decía, bueno, él divide que en esa banda, si la persona logra encontrar cuál es el propósito y el sentido de su vida, cada vez va a ir avanzando en estos estadios que le van dando fortaleza a su personalidad. Entonces, estamos hablando que se suicidaron 205 personas en 180 días. Usted hace un cálculo matemático rápido y dice 1.15 personas diarias se están suicidando. Entonces, es alarmante. En países como España, en Europa, el suicidio es la segunda causa de muerte violenta que existe. Entonces, cada vez más se incrementa esta muerte autoinfligida, ¿verdad? Es decir, la persona hace todo para propiciar su muerte. Y aprovecho para cruzar ahí el papel de los medios. Cuando lo informan, no informarlo de forma resaltar el suicidio, por ejemplo, sino ha muerto y en más pequeño por causas autoinfligidas, podríamos decirlo, porque es un protocolo importante no pasar imágenes alarmantes, ¿no? Entonces, en función de que cada vez aumentan las personas que deciden quitarse la vida, hay investigaciones que dicen que lo primero que hay un ser humano, porque todos estamos llamados al autocuidado, a la autoprotección, ¿verdad? Ese es un instinto de preservación de la vida. Lo primero que la persona empieza es aprender a perderle el miedo a morir y a quitarse por sí mismo la vida, porque todos amamos la vida, esa es la teoría básica. Y agradecemos definitivamente este espacio porque el suicidio sí se puede prevenir, como la diabetes, ¿ya? Que sabemos que si tengo una alimentación apropiada, mi alimentación será mi pastilla, decimos. Entonces, igual, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para prevenir el suicidio? Primero, quitarnos los mitos, esos mitos que dice, y el que anda alardeando, no, nunca lo va a hacer. No, no es cierto. El que se está diciendo, de 10 personas que están diciendo, yo me voy a suicidar, 8 se suicidan, está demostrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Es quitar el miedo nuestro a preguntarle, a veces a nuestros hijos, hijas, a ver, has estado hablando mucho de que si pierdo esta clase me voy a suicidar. Entonces, bueno, a ver, hijo, hija, ¿qué pasa? ¿Realmente lo estás considerando? Es quitar ese miedo, quitar ese tabú. ¿Por qué hay mucho tabú alrededor del suicidio? Y usted lo decía al principio, ¿pudiera ser cansado? Pues no es cansado. Gracias a Canal 10 que nos abre siempre este espacio. ¿Por qué? Porque hay que hablarlo. El primer factor de prevención es hablarlo. Es preguntarle a la persona, a ver, cuéntame, ¿realmente lo vas a hacer? ¿Realmente lo has considerado? Podemos encontrar que hay ideas suicidas, hay planes suicidas y hay suicidio consumado. Entonces, cuando hablamos de ideas suicidas o ideación suicida, puede ser que alguna vez hasta un 30% a nivel de la población en general ha considerado como una salida el suicidio. ¿Por qué? Porque el suicidio solo es un medio para quitar aquel dolor o aquel sufrimiento que me está causando mucho daño y no encuentro otra salida. Entonces, realmente las personas no quieren suicidarse. Han estado dando cantidad de señales, ya vamos a ir viendo. Y otro mito es que se suicidó porque es muy cobarde. No, no es cierto. Ya lo decía antes, es una persona que ha estado planificando, pensando. Y sí es cierto también que si alguna vez lo intentaron, probablemente lo vuelvan a intentar en el corto plazo, ¿verdad? 1 año por ahí. Hay personas que dicen que los que se suicidan son locos. No, por favor, no. El suicidio es multifactorial. Hay cantidad de factores que pueden incidir en que una persona llegue a tomar esa decisión, desde factores hereditarios, genéticos, sociales, condiciones médicas, una persona que está
cursando por una enfermedad terminal que produce mucho dolor, pues va a buscar a quitar ese dolor que está sufriendo. Las personas de la tercera edad que están muy solas y les empezamos a escuchar, ya sería bueno no vivir, ya estoy viviendo de descuento. Ojo, alerta, hay que estar pendiente de las acciones que van tomando, que veremos, es como por ejemplo empiezan a despedirse o a distribuir cosas como, estas eran mis joyas de toda la vida, las quiero empezar a regalar. Entonces, ojo, hay que ir asociando, por eso el suicidio se previene. Hay mucho tabú alrededor del suicidio. En una familia donde ha habido suicidio, no queremos que nadie lo sepa, que en mi familia se murió un tío porque se suicidó. No queremos, lo ocultamos, decimos muchas cosas, que un infarto, que un accidente. Hablemos, claro, del suicidio para prevenirlo. Sí, hay una persona en nuestra familia, tu tío se suicidó. ¿Por qué? Pues entre otras razones, el consumo de drogas, alcohol. Ojo, papás, mamás, que si estamos viendo que nuestros hijos están en ese consumo de drogas, de alcohol, que ya pasa los límites, ojo, entonces ya son personas que en estos estados pueden pensar en ponerle fin porque no quieren, las personas que son alcohólicas o que tienen un problema de adicción, realmente no quieren tenerlo. Y a veces creen que el suicidio, quitarse la vida, es una forma de ponerle fin a este padecimiento, a su adicción, a la discriminación, porque las personas con alcoholismo y drogadicción sufren mucha discriminación en sus entornos familiares, empezando por ahí, y luego laboral, social. Entonces, hay muchas alertas. Otras alertas que podemos estar, papás, mamás, es observemos los cuartos de nuestros hijos, hijas, veamos qué está haciendo, seamos amigos de nuestros hijos en las redes sociales. Podemos tener a cantidad de gente, yo tengo tantos amigos que le dieron me gusta. ¿Cuántos tenemos a nuestros hijos, hijas, para ver qué publicaron? ¿Qué están diciendo? Un caso muy triste, muy reciente en Estados Unidos, de una chica que en Facebook publica que ha sido abusada por un pariente y que ya no quiere vivir. Su mamá, su papá hoy tienen una fundación para prevenir el suicidio en jóvenes. ¿Por qué? Porque no pudimos leer entre líneas qué están publicando nuestros hijos, de qué están hablando, con quién se están llevando. Y es alarmante ver que en el Observatorio de la Violencia habla de un 7.3% de suicidio entre 0 y 17 años. Y hubo un caso este año de un niño en una colonia en la capital, 9 años. Se cree que por un programa Ballena Azul o un juego Ballena Azul. Entonces, ojo, veamos qué están jugando, qué están leyendo nuestros hijos. Bueno, con esta información que realmente es trascendental para nuestras vidas, futuras generaciones, no es fácil realmente educar a un hijo, estar pendiente de ellos más cuando tenemos obligaciones, que trabajamos todo el día, que los hijos pasan con las empleadas o solos. Todo esto realmente juega un impacto psicológico en ellos. Y a veces la forma de desahogarse es mediante las redes sociales y otros juegos como los que la licenciada nos mencionaba. Realmente a veces no comprendemos muchas cosas, pero solamente este juego que ella nos comentaba está atrayendo niños en todo el mundo, jóvenes de toda edad, donde les dan instrucciones de qué hacer. Y si van perdiendo, entonces van pruebas hasta llegar al suicidio. Es tremendo. No permita eso. Cubra a sus hijos con oración, cubra a sus hijos también con acción. No es fácil, pero Dios nos guía para poder hacer el mejor papel como padres y también avisarnos en el momento oportuno. Enseguida volvemos con Avances en Salud. Tenemos más información en Avances en Salud con relación a este tema tan importante, vital,
Es trascendental, más que hablarle acerca solamente de una conferencia, va más allá, toca nuestras vidas, para prevenir, para orientarnos, sobre todo con estos signos o síntomas de alarma que nos orientan, donde la licenciada nos va a comentar un poco con respecto a esto, cómo nosotros podemos sospechar de que alguien tenga ideas suicidas. Bien, pues hay varios factores de riesgo y hay que observar, papá, mamá. Es cierto, lo decía la doctora, este mundo globalizado y ha llevado a la mujer a salir de casa y estar en la calle trabajando, ¿no? En la oficina, en la clínica, en distintos espacios. Entonces yo invitaría a hacer equilibrio, a buscar de qué forma estamos siempre con nuestros hijos. El tiempo en la noche, el tiempo de fin de semana, no cargarnos más de actividades y sobre todo entre los 0 y 7 años, que es cuando se está forjando la personalidad, cómo va a ser la persona. Entonces hay unos señales importantes que hay que tomar en cuenta. ¿Y cómo lo haremos? Estando de cerca, porque la primera es observar cambios en la conducta de nuestros hijos, cambios en sus estados de humor, cambios en su conducta de sueño. Para las personas que tienen depresión e incluso ideación suicida, levantarse en la mañana es bien difícil. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a hacer este día? Me siento aburrido, ¿qué voy a hacer? Mejor sigo durmiendo. Entonces, arrancar el día, iniciar actividades. Entonces hay que estar pendiente de esa conducta del sueño, de los cambios de humor. Me contaban de un niño en un colegio que de repente empezó a regalar cosas importantes a todos sus compañeros y compañeras y a la semana siguiente se había suicidado. Entonces, ojo con eso, cambios en la conducta alimenticia, comen menos o hay estados de ánimo demasiado eufóricos o demasiado abajo. Hay que estar observando. ¿Por qué? Porque la atención a tiempo es la que nos va a dar la clave. Yo estoy observando que mi hijo, mi hija está muy decaída, que ha bajado su índice académico, su rendimiento, y estoy pendiente de él. No solo voy en el carro, lo dejo en la mañana y bájate. No, me bajo a ver cómo están mis hijos, no solo cuando llegan las notas, estoy pendiente de ellos. También lo que ya decía antes, las redes sociales que están publicando, hablar con ellos. Hay un mito que dice que si yo le hablo, o si estamos hablando ahora de suicidio, entonces muchas personas van, bueno, como están hablando, yo voy a hacerlo. No, hablar abiertamente. ¿Y cómo vamos a hablar? Escuchando. La primera actividad que voy a hacer para desarrollar más mi empatía, mi compasión con los demás, es observar. ¿Y cómo observo? Escucho. Observo el lenguaje no verbal de mis hijos. Si estamos en el comedor o vamos de paseo y mi hijo siempre está así, o todo el tiempo, ahorita es triste verdaderamente que los niños, niñas, jóvenes y adultos también están en un lugar de comida, en un lugar de esparcimiento y están todos así, en esta conducta. Entonces, hablar face to face, decía un jefe que yo tuve, cara a cara, vernos, así como nos acabamos de ver nosotras. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Escuchando a nuestros hijos. Pero tenemos como papás, no por maldad, sino por amor, por miedo. A veces vamos donde los hijos y lo que les damos es discurso tras discurso, discurso tras discurso. No hagas aquí, no hagas allá, es que mira esto. Y empezamos a compararlos. No, es, a ver, ¿qué tal tu día? Y escuchar, pero ya nos cuentan algo y empezamos a regañar. Entonces, muchos niños están sufriendo maltrato, abuso, y el suicidio es una forma de acabar con ese maltrato y ese abuso. Entonces, los jóvenes que se encuentran en situaciones de angustia emocional, ya sea porque los están manipulando, porque los están hostigando a través de los juegos, como decía la doctora, pues van a encontrar en el suicidio una alternativa, van a decir, deseo morirme. Hay que estar alerta. Los medicamentos que hay en casa, vigilarlos, ir a los cuartos de nuestros hijos, hijas, con el permiso de ellos, con el perdón de ellos,
pues porque es su privacidad, llega un momento en que ellos tienen derecho a esta privacidad, pero si nosotros estamos observando que es un joven deprimido, que apenas si habla, llega el papá y nunca dice nada más que ajá, y sigue aquí, yo voy a empezar a ver qué está haciendo mi hijo, ¿por qué no quiere hablar conmigo? Yo soy su mamá, lo tuve aquí cerquita del corazón, 9 meses, entonces quiero saber de mi hijo, estamos conectados. Bien, entonces yo voy a vigilar eso y acercármele, papá, mamá, hijos, hijas que estamos cerca de adultos mayores y de todas las personas. Hay una energía que mueve al mundo y ese se llama amor, ¿ya? Todos necesitamos amor, todos, todas necesitamos ser amados. Y muchas veces pasamos por la vida sin que nadie nos diga que nos aman. Y llega el hijo, te amo papá, ajá, yo también. En lugar de ir y un abrazo. Hoy había una actividad preciosa, siempre en prevención del suicidio, que decía abrazos gratis, abrazos porque el amor es la energía que va a mover a ese papá y a esa mamá a hacer un alto en su trabajo, a ponerle límite. El mundo nos está vendiendo que para ser exitoso hay que tener, hay que poseer, ¿ya? Y no ser. ¿Qué pasa? Hemos identificado que yo soy según lo que hago, no según mis talentos, según mis capacidades. Entonces, si yo tengo un alto puesto, si yo tengo prestigio, si tengo dinero, si tengo carro de lujo, soy exitosa. Eso es lo que dice la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con el joven hoy? Quiere alcanzar, porque eso es lo que le estamos vendiendo, en lugar de enseñarle a ser, de fortalecer talentos, habilidades. Le decimos qué profesión estudiar, porque esa te va a dar más dinero y más prestigio. Pero nos olvidamos es su vocación. No les enseñamos a elegir su profesión por la pasión. Les impulsa, les mueve, porque de eso vamos a vivir. ¿Y qué tal que estudie y trabaje en aquello que nunca me gustó, 40, 50 años siendo infeliz? Cuando yo trabajo en lo que me apasiona, en lo que tengo talento, voy a rendir más, voy a ser un profesional motivado. ¿Qué está pasando con los jóvenes? El sentido de vida, el sentido de la existencia que nos hablaba Víctor Frank, que es un psiquiatra, escritor, creador de la logoterapia, y vivió en los campos de concentración, y a partir de su vivencia, él crea la logoterapia, y él dice que el sufrimiento es opcional, el dolor no lo puedo evitar, pero yo puedo elegir sufrir o no por la situación que estoy viviendo. Enseñarles a los hijos a tener proyecto de vida, que los identifique con quienes son y no con el hacer, como el hámster que se muere de tanto hacer. Así vamos por la vida y no vamos siendo, hemos olvidado quiénes somos. Así es, bueno, palabras que realmente nos tocan a todos, porque sí, todos tenemos que trabajar para poder sobrevivir, pero a veces el afán nos impide a cumplir nuestras funciones como seres humanos, disfrutar la vida. Recuerdo que antes de irnos a la pausa comercial, porque ya nos vamos rápidamente, hace poco miraba una caricatura donde decía cómo íbamos de jóvenes siempre atrás del dinero buscándolo, pero llegamos a un momento en la vida donde nosotros ya queremos más bien regresar todo eso y recuperar toda la vida que invertimos para poderlo lograr. Qué tremendo, eso es duro y realmente toca, impacta. Nadie quiere desperdiciar su vida. Tenemos que trabajar y la misma palabra de Dios dice que el que quiere comer, que tiene que trabajar, pero tenemos que tener un equilibrio. Bueno, con esta reflexión nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más. A continuación veremos un video relacionado con el teléfono de la esperanza, muy lindo, muy didáctico, que se lanzó en una campaña de este año.
a toda la población en general, donde usted puede obtener mayor información con respecto al teléfono de la esperanza al 150 en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Teléfono de la Esperanza, que por cierto, este sábado con muchísimo éxito se realizó una caminata al Cerro Manalaínez, donde asistieron muchísimas personas apoyando esta campaña de prevención del suicidio, que ha sido a través de todos estos tiempos, de este tiempo, muchas personas se han sumado al Teléfono de la Esperanza, tanto voluntarios que se están preparando previamente para poder servir, así como otras personas que también dan de su tiempo para poder servir a otras personas. Veamos a continuación de qué se trata este video. Amate, superate, aceptate, motivate, respetate, perdonate. Si no puedes, marca 150 y hablemos. Ey. Apreciate, escuchate, realizate, expresate, valorate, liberate, atrévete. Si no puedes, marca 150 y hablemos. Si necesitas ser escuchado, llama al Teléfono de la Esperanza. Marca gratis 150 y hablemos. Teléfono de la Esperanza, promoviendo la educación en salud emocional. Educación en salud emocional. Realmente, a mi criterio y a criterio de muchos especialistas a nivel mundial, donde no nos enfocamos o no se enfocan directamente en la medicina alopática, que no es tampoco es mala, que conste, no lo estoy diciendo, que es la medicina convencional, sino que se trata primero la parte espiritual, emociones, mente y por último viene la sanidad física. Toda persona que necesita tener sanidad física debe de pasar por las otras etapas anteriores, a mi criterio, a mi humilde criterio. Realmente yo no tengo la verdad, porque en la vida nadie es perfecto, pero sí estoy convencida a través de mi testimonio de vida que muchas de las enfermedades físicas empiezan en la mente, porque tenemos situaciones de vida que tal vez no las superamos, pasamos, pero tal vez hay falta de perdón, tal vez todavía hay odio, hay resentimiento, hay amargura, hay ira. Todos tenemos una historia personal que realmente a veces pasaron los años, pero todavía estamos enfocados y recordamos el pasado. Y esto viene desde la etapa de la infancia. La licenciada nos va a comentar acerca de unos parámetros muy importantes que hay que estar muy, pero muy pendientes, sobre todo los padres de familia, con respecto a sus hijos, de parámetros que creemos que son normales porque son adolescentes, porque ya se les va a pasar, porque realmente están en una etapa difícil y lo que buscamos o lo que recurrimos es al castigo. Es que el niño necesita faja porque es rebeldía. Lo vamos a castigar, le vamos a quitar el celular, no va a ir donde el amigo, donde la amiga y lo vamos a encerrar en el cuarto y vamos a castigarlo. Bueno, todo esto la licenciada nos va a comentar porque realmente tiene un trasfondo psicológico muy importante tanto para los padres como para los hijos. Es correcto, doctora, qué bueno que lo ha tocado. Y es cierto, los padres observamos estos cambios de conducta en los hijos. Aislamiento sobre todo, hay que preocuparnos cuando el hijo empieza a aislarse, no quiere salir, no quiere ir a las reuniones familiares ni con sus propios amigos, o le cuesta mucho interactuar socialmente en la universidad o en cualquier otro entorno en el que se desenvuelva. Sí, a veces minimizamos y decimos, no, como es adolescente ya se le va a pasar. Ojo, busquemos ayuda, porque el tema es prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Buscando ayuda profesional. Estamos nosotros en la línea del Teléfono de la Esperanza para escucharle, para entenderle, para comprenderle. Y sí, papá, mamá, tratemos de encontrar un profesional, ya sea de la psicología, de la pedagogía, de la psiquiatría, dependiendo de cada caso, que nos oriente qué está pasando con mi hijo, que evalúe, que hagan test. Ambos profesionales, tanto los psiquiatras como los psicólogos, tienen test donde valoran por dónde está. Lo primero en estos casos es establecer un diagnóstico, una presunción de diagnóstico. ¿Para qué? Para dar un tratamiento apropiado. Y entonces, papás, busquemos ese apoyo si no sabemos cómo hacerlo, porque no hay una escuela para papás. No nacimos con el libro aquí debajo del brazo para decir, papá, mamá, así trátame, así me gusta que me trates. Tenemos que ir aprendiendo y los papás y mamás no lo sabemos todo. Como decía la doctora antes, la verdad
no es absoluta. En este momento, en esta era, vivimos la era del conocimiento y todo va cambiando. Entonces, usemos esas redes sociales, ese celular que tiene internet. En muchas partes de Honduras, las personas tienen un celular con internet, un celular inteligente para buscar cómo hacer con mi hijo cuando esté en tal rebeldía. Ciertamente, en nuestro país no hay un sistema de salud pública que nos apoye en la prevención claramente, ¿verdad? Que yo voy a decir, sí, mañana voy a llevar mi hijo, mi hija, y que me van a atender con rapidez, con prontitud. No. Hay hospitales como el Mario Mendoza que hacen sus esfuerzos, sus luchas y otros, ¿no?, para ayudarnos con este tema. Entonces, papás, por favor, no lo minimicemos. Vayamos y buscamos ayuda especializada. Y la doctora lo decía antes, es tan importante la salud emocional que países como Estados Unidos y muchos de Europa tienen en su currícula educacional de preescolar o de prebásica educación emocional. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle al niño, a la niña a gestionar sus emociones, a que pueda vivir su tristeza, a que pueda vivir su enojo, a que el niño y la niña aprenda a gestionar el no. Porque ¿qué hemos hecho con los hijos? Los hemos llenado de cosas y lo más importante, les ha hecho falta nosotros, nuestro amor, nuestra compañía, nuestra dedicación. Entonces, por favor, estemos pendientes, sigamos, leamos, busquemos apoyo en otras personas, en otros profesionales, hagamos círculos de mamás, de papás, cómo abordamos este tema. Pero no, nos dedicamos a otras cosas y no a temas tan importantes como hacer crecer el futuro de Honduras, nuestra juventud, que son ellos los que van a llegar a puestos de dirección, a la presidencia de la República. Y qué mejor que tener un humano sano emocionalmente, que sabe gestionar sus emociones. De ahí que es importante que enseñemos a nuestros hijos e hijas a amarse por lo que son, no por lo que hacen. Que esta noche la audiencia que nos escucha se acerque a su hijo, a su hija y le pueda decir, hijo, hija, te amo por lo que eres, no por el 100 que sacaste o por la mala nota, ¿verdad? Porque eso no define un buen o mal estudiante, pero nuestros sistemas siguen valorando al estudiante a través de pruebas. Entonces, bueno, hay que aceptarlas porque estamos en este sistema. Entonces, vamos a ir y decir, hijo, hija, te amo por quien eres, no por lo que haces. Le hemos ido diciendo al niño, premio y castigo, que es cierto que en algún momento está estilo de reforzamiento que se llama, que es un estilo de antiguo, ¿verdad? Pavlov es el que diseñó este premio, reforzamiento, castigo, reforzamiento, y que la conducta se aprende a través de castigo y reforzamiento. Es válida en ciertas circunstancias, no es del todo, ¿verdad? No es del todo funcional. En la actualidad hay muchos otros que funcionan y es amor con disciplina, encontrar el equilibrio, dejar de llenar a nuestros hijos e hijas de cosas, como dice alguien que yo conozco, mamá culposa. Cada vez que te vas de viaje compras cosas. Como no estás con tus hijos, los vas a llenar de cosas por tu ausencia. Ojo, ojo. Y es cierto, y no es cierto, lo compro porque quiero traer un recuerdo, pero sí me hace una reflexión, ese mamá culposa. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No estoy invitando a que mamá y papá sientan culpa, no, responsabilidad. En el suicidio pasa mucho que los familiares que quedamos alrededor empezamos, fue por mi culpa, si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro. No, nadie es culpable, nadie. Con esta importante reflexión nos tenemos que ir nuevamente a... Y continuamos con más en Avances en Salud. Estamos hablando de un tema trascendental, muy importante, relacionado con la prevención del suicidio. Ustedes ya han escuchado a la licenciada Pidea, una mujer con amplio conocimiento con respecto a todo esto que es prevención. Más que venir a juzgar a alguien,
ella viene a orientar, a decir realmente se puede prevenir el suicidio si nosotros estamos enfocados, creyendo que realmente se va a salir de esa situación sin temor, afrontar las circunstancias, porque a veces, ay, y si hago tal cosa, entonces puedo fallar. Y si le digo algo al niño, entonces puede ser peor. Entonces se tiene temor a todo y es normal, realmente no es fácil afrontar una situación de este tipo, es duro, más cuando se trata de nuestros hijos. Pero, ¿qué hacer, licenciada, cuando estamos pasando por esta situación y no sabemos a quién acudir, quién nos puede ayudar, cómo hablar de esto con nuestros hijos? Claro. Interesante pregunta, doctora. Sí, ¿cómo hablar con nuestros hijos e hijas? Pues de frente. Y voy a contar, con el perdón de mi hijo, que me está viendo, espero. Estaba siempre jugando y decía que si me quedo en esta clase me suicido, que si tal cosa me suicido. Y yo siempre me sentía con mucha tristeza por una historia familiar en la que vivimos suicidio nosotros como familia. Entonces yo le decía, hijo, por favor no juegues con esto porque para mí es muy doloroso. He perdido 2 seres muy amados por mí por suicidio. Pero no llegaba yo hasta dónde podía ir. Recientemente nos visitó la presidenta del Teléfono de la Esperanza en Murcia, España, y yo le hacía la pregunta y me dice, a ver, ¿cómo hablan ellos? Pregúntaselo de frente. Entonces, después de la jornada de formación que tuvimos, llegué a casa y le digo, a ver, hijito, y como dicen los españoles, a ver, veamos. Él lo repitió. Entonces, a ver, contame, ¿realmente lo estás considerando? ¿Tenés una idea? ¿Es un plan? No, mami, mira, muchos jóvenes lo estamos diciendo. Él siempre me decía esto, muchos jóvenes como yo lo decimos, es solo ganas de bromear, es solo ganas de molestar. Y ojo, y yo estoy felicísima porque después de que se lo dije de cara a cara, con todo el amor, se fue la palabra de su boca. Se fue, porque hay un mito que dice que si hablamos, si yo le hablo, le voy a dar ideas. No, no es cierto. Cuando hablo con la persona, muy probablemente va a encontrar otra forma de canalizar el dolor, el sufrimiento que tiene por el cual quiere llegar a suicidarse. A veces recibimos llamadas y en la llamada la persona está un poco dubitativa, llamamos y bueno, entonces hay que plantearle la pregunta. En España, contaba una doctora que tienen una experiencia en un hospital en Barcelona, que la enfermera que toma el glucómetro que usted está promocionando o que toma tal, le pregunta a la gente, ¿ha tenido usted algún pensamiento suicida? Como mecanismo de prevención. Bueno, gracias por esta importante aclaración. Nos tenemos que ir nuevamente, ya regresamos. Llegando al final de Avances en Salud, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Le agradecemos a la licenciada Iris Videa, voluntaria del Teléfono de la Esperanza, que por cierto ustedes pueden marcar 150. Si usted quiere ser escuchado, si quiere tener una orientación, llame al Teléfono de la Esperanza. Puede seguirlos en su página de Facebook como Teléfono de la Esperanza. Licenciada, yo sé que tiene algo importante de manera breve que decirnos. Sí, ya es el cierre y vamos a cerrar con una frase de un filósofo que decía, quien tiene un porqué siempre encuentra un cómo. Tratemos de impulsar a nuestros hijos con un proyecto de vida no enfocado en lo que nos está vendiendo el sistema, éxito a través de dinero, poder, prestigio, pareja incluso. Ayudemos a nuestros hijos. ¿Por qué? Para que ellos puedan tener un porqué para vivir accesible. Les hemos dado un mandato de éxito tan alto que los chicos hoy tienen miedo a crecer, a responsabilizarse. ¿Por qué? Porque tienen miedo a defraudarnos como padres, porque les hemos dicho, tenés que superarme. Si yo alcancé tal, vos tenés que ir más arriba. No, enseñemos a nuestros hijos a vivir felices, amándose con quien son, mejorándose, porque siempre somos oportunidad de mejora.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente un programa de mucha reflexión y de mucha bendición para la población en general. Y el próximo miércoles retorno nuevamente con ustedes de 9 a 10 de la noche en Avances en Salud con otro importante tema. Bendiciones.